Yo espero que el día de hoy yo pueda solamente solamente recordarle a usted que usted vive bajo el alero de la justicia de Dios. En medio de una palabra, se ha dicho mucho esta palabra, la palabra justicia se ha nombrado demasiado. Es una palabra que está muy viciada, que está muy manoseada, está muy mal asumida, está muy mal verbalizada, ¿no? Y yo espero no encontrarme con ninguna persona que tenga un pensamiento de esta tierra, sino que tenga un pensamiento del cielo. Amén. Eso quiere decir, parece que me voy a encontrar con más que alguno me voy a encontrar. Pero entiendo que cualquier persona puede tener su opinión. Pero recuerde usted que nosotros, los cristianos, no tenemos opinión. El pueblo de Cristo no tiene opinión. Nosotros tenemos una causa. Y esa causa es nuestra opinión. Si usted tiene que opinar algo, opine desde la causa de Cristo. Nosotros no tenemos otro lenguaje más que ese. Por eso, amado, el Evangelio no es algo fácil para el ser humano, porque el ser humano se acostumbra a crear sus propios ideales. Nosotros tenemos nuestra causa. Yo no necesito de un ideal humano. Usted no necesita de un ideal humano. Tenemos una justicia. Y la justicia de Dios es más grande que la justicia social que este mundo quiere. Voy a volver a repetir esa frase, ¿no? La justicia de Dios es más grande que la justicia social que el mundo quiere. Y nosotros debemos analizar estas cosas. La justicia de Dios. La justicia de Dios es perfecta en toda su expresión y en toda su dimensión. Y el pastor Manuel Junior nos ha estado hablando mucho, estos últimos 3, 4 meses nos ha hablado de la justicia, nos ha hablado excelentemente acerca de aquello. No pretendo igualar todo lo que él nos ha compartido, solamente quiero compartirle algunas cosas de la justicia. Porque como es un discipulado que estamos haciendo los varones, quiero recordar algunas palabras acerca de la justicia. Lo que define la justicia. Voy primero a manifestarle lo que define la justicia social. La justicia social está definida por el diccionario como el valor que promueve el respeto igualitario de los derechos y las obligaciones de cada ser humano en determinada sociedad. Esa es la justicia social. Pero usted ve que la frase es muy bonita. Es muy linda la frase. Pero usted no ha visto nada de esto en medio de todo el caos que estamos viviendo. Usted no ha visto nada de esto. Lo que usted menos ha visto es justicia social. Y obviamente que el valor que promueve el respeto igualitario, Dios no es igualitario. Entienda bien eso, por favor, para que usted saque esa palabra de sus labios. Dios no es igualitario. Dios es equitativo. Y hay una gran diferencia entre la equidad y la igualdad. Aprende esos valores que son del reino de Dios. Por eso este mundo a nosotros a la iglesia la ha dañado tanto, ¿no? Porque nosotros adoptamos palabras que no sabemos su significado. Dios es un Dios de equidad y te va a dar todo lo que te mereces. Pero lo que no te mereces, no te lo va a dar. Pero el pensamiento igualitario dice todos iguales, aunque otros trabajen más que otros. Y eso es perverso. Eso fomenta la vagancia, la pereza. Eso fomenta todo eso. Por eso, amados, nosotros tenemos que aprender de Dios. Dios es un Dios que paga. Y hay que ver que paga aquel que hace sacrificios, esfuerzos, aquel que se niega, aquel que anda en sus caminos, aquel que adopta su palabra, aquel que la ama. Y espero poder tener una buena intervención para usted, que este es un tema más para nosotros que para cualquier otra cosa. Independiente de que a lo mejor algunas personas lo vean a través de la red, ¿no? Entonces, como la definición de justicia tiene este parámetro,
La justicia de Dios es absoluta y equivale a la plenitud infinita y perfecta de su carácter. Su carácter es perfectamente justo. En Él no hay injusticia. Pero nosotros muchas veces le decimos a Dios que Él es injusto. Muchas veces nosotros decimos en nuestras oraciones, Señor, no es justo lo que estoy viviendo. Y Dios te preguntaría, tú nunca me preguntaste cuando tomaste las decisiones para estar ahí, nunca me preguntaste. Entonces tú estás viviendo lo que tú decidiste. Entonces yo no soy justo. Yo no soy justo a tus decisiones. Claro, no puedo ser justo porque yo nunca intervení en ellas. Solamente observé las decisiones que tomaste y nunca me preguntaste. Por eso, amado, cuando nosotros conversamos con Dios es ahí donde tú tienes que dialogar con Él, para que Él te encamine hacia su justicia. O sea, los caminos de Dios siempre te van a llevar hacia la fructificación. La justicia de Dios siempre te va a llevar a lugares seguros, a lugares donde, aunque seas amenazado, no vas a ser tocado. O sea, el mundo puede estarse derrumbando a tu alrededor, pero la justicia de Dios te va a guardar, como nos ha guardado a muchos. Amén. Dios nos ha guardado en este tiempo. Amén. Y mire, amado, hay algunas iglesias que han sido dañadas. Y vuelvo a repetir esta frase. Lo importante es que la iglesia que ese ministro construyó en cada uno de sus hijos espirituales no fue dañada. Amén. Y eso es lo que nos convoca a reflexionar. Entonces, como la justicia de Dios es absoluta y equivale a la plenitud infinita y perfecta de su carácter divino, no hay nada que cuestionar en ella, en esta justicia. No debemos cuestionar, debemos ejercerla. Porque en el ejercer su justicia están todos sus beneficios. Todos los beneficios que tú necesitas están en el ejercicio de la justicia. Todo lo que tú hagas con justicia te va a retribuir en la medida de esa justicia que tú ejerzas. Entonces, en el sentido bíblico, la justicia es una condición de rectitud de la que Dios es la norma y el modelo. Él es el diseño que se conforma a Dios en comportamiento y tiene que ver sobre todo con nuestra relación con Él. Él es el diseño, es el parámetro. Por lo cual tu relación con Él, en lo que dependa tu relación con Él, va a ser la medida de tu justicia. Si tú tienes una profunda, una entrelazada y entretejida, poderosa relación con Él, la justicia no va a ser una problemática en ti. Porque estás arraigado, fundamentado, fortalecido. Él es el modelo y Él es el diseño. Y además de todo esto, Él es el que te enseña lo que es justicia. Él primero vive la justicia, su propia justicia, para enseñártela a ti. Pero Él te la enseña desde la práctica de sí mismo. Él no te impone algo que primero no te va a mostrar qué significa la justicia. No es una enseñanza etérica, no. Es algo real, es algo que tú lo vas a ver. No es una enseñanza lanzada a la multitud para que otros lo hagan y Él no. Entonces, en el sentido bíblico, Él es nuestro diseño. David dice de la justicia de Dios algo que es muy poderoso. En el Salmo 37, en el verso 5 y 7, ahí hay cosas profundas. Estos textos que yo les voy a leer son textos que yo me aprendí desde muy joven. Fueron textos que eran emblemáticos en nuestro crecimiento, ¿no? Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. ¿Qué ambiente más propicio de confiar en Dios? Estos son los ambientes donde tú tienes que confiar en Él. Estos textos tienen y cobran relevancia. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará, exhibirá tu justicia. Esa frase me gusta mucho. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho
Porque la justicia de Dios te otorga un derecho inquebrantable. La justicia de Dios a ti te da un derecho que nadie te puede quitar. Nadie. Ni la maldad más grande de la tierra te puede quitar el derecho que Dios te otorga en su justicia. Pero para eso tú necesitas un ingrediente. Encomienda al Señor tu camino. O sea, para que la justicia y el derecho sean tu propiedad, tú tienes que encomendar tu vida a Él. Estas son promesas que tienen condicionantes. Y tu derecho como el mediodía. Eso quiere decir, cuando la Biblia habla tu derecho como el mediodía, es que todos serán testigos de lo que Dios te hará participante. Me gusta mucho una frase de un pastor, ¿no? Un pastor que dice, Dios te hará llegar a lugares donde muchos se preguntarán, ¿cómo llegó este allí? Eso significa derecho. Mucha gente te va a mirar y te va a mirar hacia arriba, ¿no? ¿Y cómo llegó esta allí? Si lo que más hicimos fue ponerle trampas o a este le pusimos trampa, es porque la justicia y el derecho de Dios te va a resguardar contra todos aquellos que quieran verte en lugares distintos. Entonces este texto continúa y dice, guarda silencio ante Jehová. Ante estos eventos, cierra la boca. Guarda silencio. Guarda silencio. Guarda silencio ante Jehová. Espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino. Por el hombre que hace maldades. ¿Qué es lo que más hemos visto de estos días? Dios mío, algunos con una pura salida adornaron su closet para todo un año. Y algunos tienen la despensa como para 6 meses con todo lo que sucedió. ¿Tú sabes cuántas personas pensaron en esto y dijeron, Dios mío? Pero esa no es la justicia de Dios para nosotros. No porque todos lo hagan, es correcto. Y aunque lo correcto no todos lo hagan, no vamos a dejarlo de hacer. Amén. Esa tiene que ser nuestra plataforma. Tú tienes que dar una señal clara de quién tú eres en Dios. Encomienda a Jehová tu camino. Analiza ese texto. No me quiero quedar allí porque tengo otras cosas que comentarte. Pero, amado, si hay algo que Dios necesita insertar en nosotros es la justicia. Una vida de justicia nos permite ser personas confiables. Porque la persona que sabe administrar justicia no es una persona que va a ser sobrepasada por lo que Dios le pueda poner en sus manos, con lo que Dios te pueda asignar en la vida. Pero es bueno también recordar que el hombre no tiene absolutamente ninguna justicia. Lejos de Dios no podemos ser justos por sí mismos. Nosotros no sabemos lo que es la justicia. Por naturaleza caída nuestra, no somos personas que podemos provocar o producir justicia por sí mismos. Todas nuestras justicias, dice la Biblia, que son como trapos de inmundicia. Qué fuerte ese término, ¿eh? Usted sabe que el trapo de inmundicia, para los que no saben, el trapo de inmundicia que la Biblia habla, eran las toallas o los paños o los tampones que usaban en aquel tiempo las mujeres en su menstruación. Entonces Dios comparaba la justicia de la sociedad como esos paños, como el desecho, como lo inservible. Entonces lo que Dios intentaba decir es, toda justicia tuya es inservible para mí. No sirve, es un desecho, es algo inútil. Por eso Isaías capítulo 64, verso 6, dice allí, si bien todos nosotros somos como suciedad y toda nuestra justicia como trapos de inmundicia, allí lo consagra. Entonces, qué triste cuando a nosotros nos dicen, en verdad, todo lo que tú hagas por una inspiración personal que radique en tu corazón, no va a tener nunca la altura de lo que el consejo de Dios te mueva a hacer. Por eso cada vez que tú tengas una inspiración, que esa inspiración
contenga el ingrediente de la verdad bíblica. Porque la verdad bíblica es lo único que te permite expresar la justicia de Dios en toda su dimensión. Por eso hay cosas que parecen justas en la frase, en el eslogan, parecen justos, pero están divorciados de la justicia de Dios. Por eso para nosotros es tan importante instruirnos acerca de la justicia. En consecuencia, entonces, cualquier justicia que el hombre tenga o manifieste es de Dios. Si tú tienes un acto justo, eso viene de Dios, no es tuyo. Tú solamente eres el depositario, eres el instrumento, eres el contenedor de esa gracia. Todo acto de justicia que el hombre tenga o manifieste es de Dios en virtud de su relación con Él. Porque toda justicia procede de Dios. Entonces, toda justicia que recibas de Él procede de su palabra, de su instrucción, de su consejo, de su compromiso consigo mismo. Porque la justicia, su justicia está comprometida consigo mismo. ¿Y sabes tú por qué su justicia está comprometida consigo mismo y no contigo ni conmigo? Porque Dios es fiel. Y Dios, para comprometer su justicia, tiene que hallar a alguien que tenga la virtud de esta justicia. Y el único que tiene la virtud de esa justicia es Él mismo. Por eso cuando le juró a Abraham, le dije, yo voy a jurarte y voy a jurar por mí mismo. No juró por Abraham, que era un hombre justo, que era un hombre lleno de fe. No pudo jurar por él, sino que juró por sí mismo. Eso es lo glorioso de la justicia de Dios. La justicia de Dios no es injusta, es justa en toda su dimensión. Por eso la justicia de Dios no puede ser cuestionada. Porque lo más probable es que alguien pudiera hacer la observación, ¿por qué existen los ricos y los pobres? Pregúntale al pobre por qué es pobre y pregúntale al rico por qué es rico. Pregunta cómo nacieron todas esas cosas. Hay que indagar. Ahora la Biblia tiene una orden para el rico. Porque si Dios permite que el rico sea rico, ese rico tiene una orden de parte de Dios. Y si él ignora esa orden, hay un ay para él. Amado, nadie en la tierra se manda solo. Todos tienen una instrucción. Y va a llegar el día en que todo el legajo de nuestra obediencia va a ser expuesto delante de ti. Por eso, ya sea que tú tuvieras mucho, tuviste poco, lo importante es que seas fiel en aquello que Dios te ha otorgado poseer en esta tierra. Y esa es su justicia. Yo creo que uno de los lugares donde la justicia de Dios es más perfecta y magníficamente expresada, pueden haber otros textos, a mí me gusta mucho Romanos capítulo 3, verso 21 al 26, se los voy a leer porque quiero resumirle en cortas palabras lo que significan estos 6 versos, para que usted entienda la justicia de Dios. Que Dios a ti no te manda a ser justo, no te manda a ejercer justicia sin primero Él vivirla, sin primero Él experimentarla, Él mostrándote el camino de la justicia. Y Él dice, pero ahora, el apóstol Pablo escribiendo dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Mire, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Está hablando de Cristo aquí, ¿no? Porque la justicia nuestra es Cristo. Cristo es nuestra justicia. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron. Cuando dice porque no hay diferencia, está intentando hablar del pueblo judío y el pueblo gentil. Está hablando de todos, no hay diferencia entre nadie. Todos, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esa es su justicia. Esa es justicia de Dios. Tú y yo estábamos destituidos, sin posibilidad alguna. No teníamos ni una posibilidad, absolutamente ni una. Estábamos acabados, estábamos destinados a la destrucción. Entonces Dios tiene que pronunciar estas palabras.
A lo mejor parece duro en la intervención primaria, parece duro. Tú no merecías nada, yo no merecía nada. Tus hijos, los pequeñitos, aún estos pequeñitos que vemos que amamos tanto, no merecían nada. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados, y aquí es donde viene la justicia de Dios. La justicia que es que Él no puede pasar por alto tu maldad, pero ahora se manifiesta la otra justicia. Que Dios no te va a dejar donde estás. Él va a hacer algo por ti. Porque aún la justicia de Dios, aunque tiene que confrontar tu realidad, te va a mostrar una salida que la misma justicia que te condenó, la misma justicia te va a conceder la plataforma para salir de ese estado de soledad, de ese estado de destrucción, de destino eterno. Porque ese era nuestro destino. Entonces Él dice, como estábamos destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar nuevamente ahora su justicia. Primero Él manifestó su justicia de santidad y después Él manifestó su justicia de perdón. Porque así como la justicia te condena, también te perdona. Es glorioso eso, ¿eh? Para manifestar su justicia a causa, y aquí es donde las frases son importantes, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira, con el objetivo, con el propósito de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús o de Jesús. Entonces, en consecuencia entonces, toda justicia que recibas de Él procede de Él. Tanto la justicia para condenarte como la justicia para justificarte. En Él está todo aquello. De Él procede, de su palabra, de su instrucción, de su consejo, de su compromiso consigo mismo. Por lo tanto, nuestro Dios y Padre es el principio de la justicia y el fin de ella. O sea, Él te condena, pero a la vez de condenarte, de darte un veredicto, también te justifica. Él es tu justicia. Entonces de pronto alguien podría decir, pero pastor, ¿por qué era necesario tanto todo esto? Para entender la magnitud de su amor. Para entender que Él es justo. Y Él tiene que dejar que todas las cosas sigan su curso normal. No es que muchas veces nosotros observamos y decimos, ¿por qué sucede todo esto? Como que Dios hubiera perdido el control, como que Dios anduviera en el cielo, tirándose las mechas, Dios mío, ¿qué hago con esta tierra? Dios no está preocupado, nada. Dios está sentado en su trono, observando la sociedad, cómo se desenvuelve, y está observando cómo el pueblo de Dios se conduce, los justos, hechos perfectos, como dice Hebreos. Justicia. Que justicia es el carácter o la cualidad de ser recto o justo. Se usa para denotar un atributo de Dios cuyo contexto muestra que la justicia de Dios significa esencialmente lo mismo que su fidelidad o su veracidad. La justicia de Dios está tan entrelazada con su fidelidad que aunque su justicia te condena, su fidelidad te salva. No te puede dejar solo. No puede dejar abandonado. Dios no nos puede dejar solo. Por eso el Dios que nosotros adoramos es un Dios tan grande. A diferencia, amados, a diferencia de otros dioses. A diferencia de otros dioses que no tienen esta cualidad de hacerte justicia y de justificarte.
Entonces, este contexto de la palabra de Dios habla de todo esto. ¿Qué es lo que tú entiendes entonces de la justicia? Si yo tuviera que hacerte una pregunta, ¿tú has sido justo en la vida? Por unos 15 segundos, analiza cuántos actos de injusticia tú has cometido en la vida. ¿Cuántas veces has sido injusto? Y Dios desde el cielo no ha hecho descender un rayo y te ha hecho desaparecer. ¿Cuántas veces has sido injusto? Y la justicia desde el cielo te observa, te mira, te da una nueva oportunidad todos los días. ¿Cómo? Porque la pregunta correcta sería decir, ¿cómo permanezco delante de un Dios justo? Que en el antiguo pacto, cuando vio un acto de injusticia, desató su ira sobre aquellos que le desobedecieron. ¿Cómo permanecemos en pie hoy? ¿Cómo tú permaneces en pie? ¿Cómo te libraste de la justicia de Dios en medio de tu injusticia? ¿Cómo de pronto no cayó un rayo desde el cielo y nos hizo desaparecer y nos hizo polvo? Y que no quedara huella de nosotros por causa de nuestra injusticia. Este texto nos habla de la justicia al entregar a Jesús como el acto suficiente de justicia en favor de ti y en favor de mí. Porque Dios no es indiferente con el pecado. Dios no va a ser indiferente con tu maldad. Pero tampoco Dios no va a ser indiferente cuando pidas perdón. Dios no es indiferente con la justicia. Cuando tú pides perdón, estás pidiendo justicia. Y Dios va a ser deferente contigo y te va a escuchar. ¿Cuándo Él no te va a escuchar? Cuando a ti te dé lo mismo, lo justo, lo injusto. Entonces Dios no puede observarte. Sus ojos están, la Biblia dice que los ojos están sobre los fieles de la tierra. Dios es fiel en su esencia. Y la fidelidad, como tiene que ver con la justicia, la fidelidad siempre tiene que ver en cómo tú te vas a comportar en la vida. Y fidelidad tiene que ver con aquello que tú puedes ver que no está correcto, donde la justicia no está siendo bien expresada en ti. Tú tienes que ser fiel al diseño que Dios puso en tu corazón. Y no es fácil aquello. En medio de una sociedad como la que estamos viviendo esta última semana, no es fácil permanecer justo. Quizás cuántos pasaron por ahí, por algún local, y se sintieron atraídos de entrar a ese lugar. La justicia de Dios, entonces, se halla en todo aquello que es recto o justo en sí mismo, de todo lo que se conforma a la voluntad revelada en su Hijo, de todo aquello que ha sido señalado por Dios, para que sea reconocido, obedecido por el hombre, de la totalidad de las demandas de Dios y de los deberes. ¿Se acuerdan lo que yo le leí acerca de lo que significa justicia social? Responsabilidad y deberes. Pero ¿qué es lo que hemos visto en este tiempo? Lo que menos hemos visto es responsabilidad y deberes. Entonces nosotros debemos hacer las evaluaciones correspondientes en nuestra vida. ¿Cómo estamos actuando a la luz de todos estos hechos? Pero ¿cómo hemos actuado hasta aquí con los temas de la justicia? ¿Cómo te has visto? La justicia de Dios entonces se halla en todo lo que es recto. ¿Se acuerdan cuando Filipenses dice todo lo recto, todo lo puro, todo lo honesto? Pensad en esto. En esto piensa. Piensa en aquello que honra a Dios. Piensa en aquello que es justo a sus ojos, aunque parezca injusto a los tuyos. Porque de pronto para nosotros es injusto perdonar a alguien que deliberadamente nos daña, pero es justo delante de Dios que le perdones. Pero no se lo merece, tú tampoco. Es que Él me dañó y Dios te puede decir, tú también me dañaste a mí. Y yo te perdoné y no te enrostré nada de lo que me hiciste. Entonces nosotros estamos atados de mano por la justicia y el amor de Dios. Por eso los instrumentos de justicia hoy son, en esta tierra, eres tú y soy yo. Y cuán difícil es manifestar esta justicia, amado.
Claro que sí. En estos tiempos que son convulsivos. Estuve leyendo algunos pasajes acerca de cómo Dios manifestó su gracia sobre la vida de Noé. La justicia de Dios manifiesta gracia y la gracia de Dios es su justicia. La Biblia dice que Noé halló estas dos virtudes. Génesis capítulo 6 dice acerca de Noé, dice que Dios, cuando vio a Noé, Dios le extendió gracia a Noé. Y en el capítulo 11 de Hebreos dice que Noé fue pregonero de justicia. Se le extendió gracia y él fue pregonero de justicia. ¿Por qué se le extendió gracia? Porque era justo. ¿Y por qué la gracia operó en él? Porque la justicia era su vestido. Amado, todas las cosas que suceden en la Biblia tienen una razón. ¿Por qué Dios guardó a Noé, su familia, su gente? ¿Por qué Dios provoca esos actos de justicia? Qué bueno que Dios lo deja escrito, ¿no? En Deuteronomio, texto que hemos leído mucho, capítulo 6, verso 25, cuando Dios dice, y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos. Delante de Dios, como Él nos ha mandado. Y de acuerdo a este texto, cualquier demanda de justicia de parte del ser humano debe estar sustentado en el cumplimiento de su palabra. Fuera de ello, Dios no puede ser responsable de lo que tú hagas. Si tu operar, si tu caminar, si tu día a día está fuera de los parámetros y marcos reguladores de su palabra, Dios no es responsable de lo que te suceda, pero sí es responsable cuando tú andas en los marcos reguladores de su palabra te va a proteger. Dios te va a hacer justicia. Cada vez que alguien te tomó por estúpido porque fuiste justo, Dios desde el cielo va a mirar eso y te va a hacer justicia. ¿Tú crees que ese o esa que se burló de ti va a pasar, como decimos los chilenos, tú crees que va a pasar piola? O sea, cuando alguien a ti te haga sentir como un tonto, como un estúpido, como un verdadero ignorante, tan solamente porque ejerciste la justicia, cuando tú honras a Dios, Dios honra a los que le honran. Dios te va a hacer justicia. La Biblia dice que nosotros veremos el desenlace de los impíos. Tus ojos mirarán la recompensa del injusto. Así como todos mirarán la recompensa del justo. Acuérdate de lo que yo te dije con respecto a la justicia. Hay muchos que llegarán el día que se preguntarán, y llegará el día que se acercarán a ti y te dirán, porque las personas nunca se acercan tan rápidamente, no dejan pasar mucho tiempo y te dicen, ¿cómo llegaste aquí? ¿Cuáles fueron tus conexiones? Entonces tú le dices, bueno, yo estoy conectado con el cielo. El que está conectado con el cielo está conectado con toda la riqueza de la tierra. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén, amado, créalo. Usted debe creer porque está escrito. El bienestar nuestro entonces no está sustentado en lo que otros hagan por mí. La justicia social tiene que ver con eso. El bienestar nuestro no está sustentado en lo que otros hagan por mí, sino en lo que yo hago con el consejo de la palabra. ¿Qué hago yo con él? Si el consejo de Dios está arraigado en mi vida diaria, escucha bien esto, si Dios ve que tú estás fundamentado, que tú estás atado, amarrado, afiliado, sustentado en su palabra, Dios está obligado a cumplir porque tiene su palabra comprometida. Cada vez que tú andas en justicia, Dios está obligado por sí mismo, por su fidelidad, a concretar y a cumplir. Porque Él es inmutable, Él no cambia de parecer.
Él no ha cambiado. Él jamás ha cambiado. Ahora, entienda esto. Cuando yo le estoy leyendo textos del Nuevo Pacto y del Antiguo Pacto, Dios es inmutable. Dios es imposible de mudarse de quien Él es. Dios puede cambiar la forma, pero no el fondo de sus instrucciones. Voy a volver a declararte eso. Dios puede cambiar la forma, pero nunca el fondo de una instrucción. Jamás. Te voy a dar un ejemplo. El primer ejemplo que te voy a dar es, en Génesis capítulo 6, te voy a volver a repetir Génesis capítulo 6 solamente para que lo leas en casa. Dios miró a Noé y lo consideró un hombre justo. Y por su justicia condenó al mundo. Por su justicia condenó la tierra. Pero Él le dio una orden, Él le dijo, constrúyeme un arca. El arca no era tan solamente para los animales. El arca era para todos los que quisieran entrar en esa arca. Pero al final de cuentas nadie entró. Solamente entró su familia, los animales. Los animales tuvieron más cerebro que los hombres. Usted puede ver en esto que un animal a veces le puede dar una lección más grande, ¿no? El arca de Noé es eso. Usted puede ver que ningún hombre entró al arca. Pero todos los animales creyeron que el arca servía para algo. Buena enseñanza, ¿eh? Entonces, al igual que Noé, ¿cierto? Nunca más se ha dado esa misma orden de construir. Fue un evento único. Pero el evento espiritual es un evento constante en nuestra vida. Lo que nosotros hacemos como Noé lo hizo es un evento constante. Al igual que Noé, que lo que has construido sea el refugio y la seguridad de los que amas, constituye también la influencia e inspiración que tú le imprimes a otro en construir, que es lo que están construyendo ellos. Noé no tan solamente fue un ejemplo para poder salvar su familia, el ejemplo era para todos. ¿Qué estás haciendo tú con respecto a ese ejemplo? No es que nuestras casas de fe son arcas donde la gente viene y tiene seguridad. ¿Qué es lo que estamos construyendo como iglesia? Nosotros somos Noé, pregoneros de justicia, en medio de una sociedad injusta. Entonces, ¿cómo tú le enseñas justicia a los que están sufriendo de injusticia? Solamente enséñale la palabra. Ahora, esa persona que sea instruida va a tener que tener paciencia. Porque lamentablemente nosotros tenemos una generación. Esta generación es la generación de la ahora y ya. Lo queremos ahora y ahora, al tiro, ahora. Lo queremos ahora, no queremos mañana, ahora queremos. Entonces la gente quiere hacer cambios ahora, no se puede. Ni Dios te da las cosas ahora mismo. Él te dice, ok, te las voy a dar, pero me va a tardar un poco de tiempo dártelas. Pero nunca te dice Dios quedó. Dios te dice, voy a trabajar contigo para que lo que te dé no sea desperdiciado, sino que lo tengas, lo administres, lo multipliques y lo compartas. Todo eso es el ingrediente de lo que Dios te dé. Entonces, Hebreos capítulo 12, verso 11, después de hablar de todos los héroes de la fe, habla acerca de esto y dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible. ¿De qué dice ahí? De justicia. ¿Tú quieres justicia? Bueno, te vas a tener que ejercitar en la disciplina. Y la disciplina requiere paciencia. La disciplina requiere sacrificio. Pero va a llegar el día en que vas a tener tu fruto apacible de justicia. Porque todos los que se han ejercitado en ello, no tan solamente son personas que acaparan para sí mismos, se transforman en personas que van a inspirar a otros. Este es el camino. Por aquí te tienes que ir. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Que el camino de la disciplina y la paciencia ha sido el camino correcto. Para mí lo ha sido. Yo sé que para ti también. Pero para los que todavía no es una realidad, nosotros debemos animarlos. Debemos decirle, vas por camino correcto. Y la persona te puede decir, pero no veo nada. Pero el que no veas nada no significa que no está lo que estás buscando. Porque nosotros no nos movemos por las cosas visibles, nos movemos por las invisibles. Trae las cosas invisibles
hazlas visibles. Y la única manera de hacerlas visibles es que te ejercites en la paciencia. Que te ejercites en esto. Entonces, llegamos a la conclusión que la palabra de Dios entonces es inmutable. Cambió la forma, pero no el fondo de lo que se desea. ¿Se acuerdan ustedes cuando Dios exigía la circuncisión en el antiguo pacto? ¿La circuncisión pasó de moda o Dios se olvidó de la circuncisión? No, porque lo que antes se hacía en la carne, ahora se hace en el corazón. La circuncisión sigue, está vigente. Dios nunca cambia de parecer con respecto a su palabra. Eso está tan vigente, cada apéndice, cada coma de la palabra de Dios debe ser cumplido a cabalidad. Entonces, llegamos a la conclusión, entonces, que la palabra de Dios es inmutable. Cambió la forma, pero no el fondo de lo que Dios desea de nosotros. Esto nos habla de su justicia, que es eterna, que no tiene sombra de variación. Muestra su naturaleza inmutable en todos estos aspectos. Pero necesitamos un corazón que esté disciplinado en esto. Nuestro corazón es un corazón muy loco. ¿O no? Ustedes se ríen, ¿eh? ¿Cuántos tienen corazones locos aquí? Sí, todos tenemos corazones locos, amados. Y de pronto algo nos apasiona y ya nos queremos ir para allá. De pronto sale algo y el impulso siempre está. Porque ese hombre que está dentro, esa mujer, quiere lanzarse sobre eso. El corazón necesita mucha disciplina, formación para ejercer la justicia de Dios. En su vida y a través de ella, el cristiano únicamente puede recibir dicha ayuda si se adhiere estrictamente a las Escrituras. Cada uno de nosotros, amado, ¿tú sabes cuántos años Dios ha tardado con nosotros para apegarnos a la Escritura y no salirnos de allí? No, la gente dice de nosotros, ustedes son radicales. Bueno, si Dios es radical. Yo creo que mi esposa jamás se hubiera querido casar conmigo si yo le hubiera dicho, mi amor, te voy a amar hasta que aparezca otra. Claro, yo no podría haberme casado bajo ese parámetro. Entonces tú no te puedes casar con Dios si no le vas a obedecer en todas las instancias y vas a mantenerte fiel a Él. Los compromisos de pacto son serios. Y el compromiso de pacto de Dios con su palabra no te admite en ninguna medida poner los ojos en otra cosa que no sea su palabra. Su palabra es la única que te va a permitir educar tu corazón para que Él pueda legislar en él. Y la gran problemática nuestra está allí. Porque nosotros, amados, nuestro corazón es un abogado que alterca con Dios. El mejor abogado de nuestra vida es nuestro corazón. ¿Tú sabes cuántas objeciones le pone el corazón a Dios para obedecer? Y a Dios le cuesta legislar. Tiene que hacer litigios constantemente todos los días con nosotros. Pero como Dios es un abogado que no pierde ninguna causa, estás perdido. Dios siempre te va a ganar. Aunque le pongas el argumento que le pongas, Él siempre te va a ganar. O sea, si tú quieres entrar en litigio con Él, estás perdido. Me gusta lo que dice Timoteo con respecto a esto, porque él apunta a la problemática del corazón. En 2 de Timoteo capítulo 3, verso 16, él apunta a la problemática nuestra. Tú y yo, amado, la gran mayoría de los cristianos tiene el problema de no estar documentado. Entonces una persona documentada, una persona que no se le documenta, no, una persona que no inquiere, está perdida con respecto a cómo Dios quiere legislar en tu corazón. Entonces, el apóstol le dice a Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios. Ahora, la palabra es, ¿cuál escritura? ¿De qué escritura está hablando el apóstol Pablo aquí? Toda la escritura es inspirada por Dios. ¿De cuál escritura? Él está hablando desde Malaquías hacia atrás. No está hablando de los evangelios, no está hablando de ninguno de esos libros. Cuando el apóstol dice que toda la escritura es inspirada por Dios, está hablando de Malaquías hacia atrás. ¿Por qué? Porque cuando Pablo está hablando esto, todavía el Nuevo Testamento no estaba compilado. Así que todo lo que Pablo está hablando está basado en la ley y los profetas. Por eso él dice,
toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para redarguir. Me gusta más la palabra útil para delatarte. La palabra de Dios te delata. Me gusta más esa frase. Esa palabra es más así, redarguir, así como es muy técnica, tiene mucho tecnicismo. Pero cuando yo te digo la palabra de Dios te delata, eso así como, ¿están así? Sí, me delata. Útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Entonces, una persona que no esté documentada de la palabra no es apta. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esta palabra, hermano, es para nosotros, no para el mundo. Escuche bien, porque el apóstol pone énfasis, dice, a fin de que el hombre de Dios, o sea, no las personas que están allá afuera, tú y yo, seamos personas perfectas, enteramente preparadas. Y cuando habla de perfecto, está hablando de que tú cuando la quieras ejercer esta justicia, no te vas a equivocar, vas a hacerlo bien. No van a haber problemáticas para ejercerla. Pero aquí primero tu corazón tiene que estar legislado por Dios. Tú sabes cuántas personas se ofenden porque Dios quiere enseñarles y se sienten ofendidos porque sus prácticas no son buenas. Porque el que se siente ofendido por la palabra de Dios es porque hay algo que no está ok dentro de tu corazón. Algo no está correcto. Algo no está alineado. Y alguien podría decir en la iglesia, el pastor me está hablando a mí. El pastor me está hablando a mí. ¿Y sabe qué te quiero decir en verdad? Lo estoy haciendo deliberadamente. ¿Sí? O sea, si tú me dices que yo, sí, te estoy hablando a ti. Sí, tal cual. ¿Para qué nos vamos a leer las cartas entre gitanos? Esto es así. Porque mi deber como pastor y ministro y padre de esta casa es llevarte al objetivo que Dios puso. Dios quiere llevarte a casa. Y yo no puedo fallar como padre. Así como no puedo fallar con mis hijos, a los cuales Dios me dio y salieron de este vientre y fueron puestos en ese depositario, en esa tierra, y Dios los dio a luz. De la misma forma que Dios a todos aquellos que puso en nuestro espíritu para ser adoptados hijos espirituales, yo tengo que ver la forma de enseñarte aunque te ofendas. Aunque sientas que es injusto lo que te estoy diciendo. Pero si es justo con respecto a la palabra y llegas al lugar de tu destino final, entonces Dios va a decir, hiciste lo correcto. Amén. Entonces, la palabra de Dios, amado, es incluyente o excluyente. Todo esto nos servirá si estamos en Dios y practicamos su justicia. El que no es instruido en la palabra no puede discernir lo que es justicia y lo que no es justicia. No está facultado para impartir ni para recibir justicia, porque ignora los lineamientos que debe ejercer en ambas plataformas. La plataforma de recibir y de dar son dos plataformas totalmente diferentes. El recibir justicia es una cosa y el dar justicia es otra. Son dos plataformas totalmente diferentes. Y el que no está instruido, no está habilitado para esto. No está facultado para tú darle esta tremenda asignación. La palabra de Dios te equipa para impartir justicia y para que la recibas. No puedes tener la una sin la expresión de la otra. Si tienes una, tienes que tener la otra. Pero hay algunos que no, lamentablemente. ¿Se acuerdan ustedes? Solamente les voy a dar el capítulo para que lo lean en casa, ¿no? Mateo capítulo 18, 23. ¿Se acuerdan ustedes la parábola de los dos deudores? ¿Se acuerdan que el que debía 10,000 talentos recibió justicia de su señor? ¿Y qué tendría que haber hecho él cuando el que le debía 100 denarios le fue a pedir perdón? Ahí tú ves uno que recibió y no supo entregar justicia. Perdóname, la deuda te la pago. Era imposible. Mire, además de perverso, era mentiroso. Era una deuda impagable. Él no podía pagar 10,000 talentos. Era una deuda imposible de pagar. No se podía pagar. Ese hombre era un mentiroso.
Pero aún mentiroso que era, Dios muestra el cuadro de que lo perdonó. Porque eran 10.000 talentos. Se sacó la medida de hoy en día y eran como 300.000 millones de dólares. Una deuda imposible de pagar, amado. Nadie, o sea, tendría que ser, no sé, Farca, Donald Trump, personas que manejan cifras siderales de dinero para pagar una deuda así. Pero un ciudadano común no. Y esa persona era un ciudadano común. Y le dijo, yo te lo pago, por favor, perdona, dame tiempo. No, si el hombre no tenía tiempo para pagar. Entonces, ¿qué nos pone? Nos pone una plataforma. ¿Cuál es la plataforma que Dios nos pone con esto? Es que tú y yo tenemos una deuda impagable. Entonces, como tú tienes una deuda impagable, cuando alguien a ti te debe, escucha bien aquí, porque este es el contexto. Cuando alguien a ti te debe, esa persona sí puede pagarte, pero tú no le puedes pagar a Dios. Ese es el cuadro. Por eso la justicia de Dios tiene que ver con cosas prácticas. A Dios jamás le vas a poder pagar. Por eso es gratuito. Por eso Dios te condona. Por eso Dios te exonera. ¿Por qué lo hace? Porque aunque tú le digas que le va a pagar, eso es imposible. Todos los que estamos aquí somos exonerados espirituales, hermano. Dios nos exoneró de aquella deuda. Nos liberó. Él dijo que esto no lo puedes pagar, lo pago yo. Eso es justicia. Porque no te puso a ti ni a mí, no nos puso ninguna demanda. No te dijo, después que pagó tu deuda, no te dijo, ve cómo me pagas en el tiempo. ¿No? Anda. Si no me lo puedes pagar. Entonces ahí tú tienes el cuadro. Ese es el cuadro de hoy en día, hermano. Pero tenemos el otro, ¿no? Que no pagó. Ese ya nosotros sabemos cuál es la recompensa de aquel. En estos ejemplos sencillos, amados, pero ilustrativos, aprendemos que la justicia es dinámica, es práctica. Y de esto provienen los buenos y los malos resultados, las buenas y las malas prácticas. De esto proviene todo esto. Qué bueno que Mateo 10:8 nos dice que nosotros solamente damos lo que recibimos. Dad y se os dará. ¿No? Dad de gracia lo que por gracia recibiste. ¿Tú recibiste justicia? Sé justo. ¿Recibiste justicia de parte de Dios? Sé justo. Aunque la persona no se lo merezca, porque tú tampoco te lo merecías. Por eso esta justicia, amado, esta justicia, por favor, amado, que este mundo, que este sistema no te cambie el sentido de justicia de Dios. No puedes, por favor, no te trences en conversaciones que son infructuosas. Porque detrás de todas estas conversaciones hay preferencias, hay partidismo. Hay cosas perversas detrás, hay gente manipulando, hay gente oportunista que quiere puestos, lugares. Sostenten la justicia de Dios. Contrástala con aquello. Pon esa plataforma. Cuando vemos nuestro sistema, hermano, tan divorciado de Dios, no podemos esperar justicia de parte de ellos. Ellos no tienen la palabra como su norma de conducta y práctica. Y mientras el mundo tome sus decisiones divorciado de Dios, tu justicia no está en este mundo, tu justicia está en el cielo. Yo no sé qué va a pasar con aquellas personas que han dejado de trabajar todos estos días. ¿A quién le van a exigir justicia? Le van a decir a las tiendas comerciales y a todos los lugares donde deben, no, usted tiene que hacerme justicia. ¿Justicia de qué? Si tú no viniste a trabajar. La justicia tiene que ver con el creer, amado, y aquí ya estoy terminando. Estoy ya llegando al final de esto. Porque quiero que reflexiones en esto. ¿Qué es lo que es justicia para ti? ¿Qué significa justicia para ti? Justicia para Dios es hacer todo lo que Él te ha mandado hacer. Así de sencillo. Sencillo, claro y sin tantas vueltas. Todo lo que has visto hacer a Él, hazlo tú también. Todo lo que tú ves
hacer a Dios en la palabra, hazlo tú también. Eso es justicia. Aunque parezca injusto. La justicia tiene que ver con el creer y con el obedecer. Ambas virtudes deben ir de la mano, pues la una expresa la otra y ambas se sustentan entre sí y se fortalecen. No puede una persona creer y ser una persona inmóvil. El que cree es dinámico. El que cree siempre está haciendo algo porque cree. Por eso en Génesis capítulo 15, verso 5, hablando de Abraham, Dios le dice a él estando en su tienda, Dios le dice, sal de tu tienda, de noche, en una noche muy oscura, muy estrellada. Dios no lo sacó a Abraham, solamente llamó a Abraham, no llamó a Sara para tener una noche romántica ahí en las estrellas y con la luna, ¿no? Dios quería tener una intimidad con él, con su siervo, con el cual iba a fundar la nación hebrea. Y le llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos. Yo puedo ver a ese hombre en el desierto, mirar los cielos estrellados. Él vio estrellas infinitas. Y le dijo, si las puedes contar, cuéntalas. Así será tu descendencia. Y la Biblia dice, y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia. ¿Cuándo Dios cuenta justicia a tu favor? Cuando tú le crees aunque no entiendes. Recuerda que hasta aquí él no tenía hijos, pero él no hizo esos cuestionamientos. Él no cuestionó porque no tenía un hijo. Cuando Dios a ti te dice, mira, yo voy a hacer esto de ti. ¡Ja! Ni en sueños, Señor, ni en 10 vidas más podría pasar eso conmigo. Porque hay personas que miran su momento presente. Son personas que no tienen una visión en el tiempo. Son personas que no saben creer a una voz. Son personas débiles de mente y de carácter. Son corazones locos que se mueven de un lugar para otro porque el viento las lleva de aquí para allá. Entonces, Dios no puede hacer nada contigo en esa plataforma porque eres inestable. Pero qué glorioso cuando el escritor, que es Moisés, ¿cierto?, pone esta lectura. ¿Cómo habrá sido cuando Dios le contaba y le comentaba acerca de Abraham? Dios tiene que haberle puesto una pantalla ultra mega plasma para ver tan nítido todos los detalles. No sé cómo lo vio. Y él escribió tal cual y lo sacó fuera con todas las estrellas del cielo. Y Abraham creyó y Dios dijo, por cuanto creíste, yo te voy a hacer pregonero de justicia. Amado, tan solo tienes que creer. Para que la justicia se manifieste en ti, solamente tienes que creer, pero activa esa fe de creer, actívala, trabaja en pos de. Porque en el fondo, amado, somos el resultado de lo que creemos. No culpemos a nadie de la falta de fructificación en nuestras vidas. Tú eres el culpable de lo que tienes y de dónde estás. Nadie te llevó ahí. Tú estás donde tú mismo quisiste ir. Yo estoy donde quise ir. A mí nadie me trajo donde yo estoy. Yo quise venir aquí. Cuando Dios me habló, yo dije, tengo dos cosas. O salgo de donde estoy y llego donde Dios me quiere llevar sin saber dónde Él me lleva. Pero lo único que sé es que el lugar donde Dios me lleve es mejor que donde ya estoy. Entonces, estas cosas de justicia son matemáticas simples. ¿Dónde estás parado hoy? Y de pronto que Dios te diga, yo te quiero llevar. Tienes las de ganar. Pero la gente a veces teme hacer el ridículo, teme que la critiquen, créeme que le diga que está escuchando voces. Estoy escuchando voces. Que te digan lo que te digan. Si Dios te logra llevar al lugar, sigue escuchando esas voces porque son las que nos han llevado hasta aquí. ¿Qué crees tú lo que hubieran dicho de Abraham? Yo escuché la voz de Dios. Ah, no, este está loco. Este está escuchando voces. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Estamos aquí, amado,
Quiero terminar en esto. Nuestra nación está donde está porque ha querido llegar ahí. Nuestros legisladores llevaron nuestra nación al lugar donde debe estar. Esa no es tu culpa ni es la mía, sino que es culpa de aquellos que legislan y aquellos que han llevado a la nación ahí. Pero tú no estás obligado a llegar donde ellos llegaron. Nosotros tenemos una carta magna. Nosotros tenemos una constitución. Y esa es la palabra de Dios. Donde ella nos lleve, allí vamos a ir. Por eso, esta justicia social, que no se confunda con la justicia que Dios tiene para ti. Por eso, donde Dios te quiere llevar en este tiempo, analiza por qué Dios te está llevando a esos lugares. Los que hemos creído, lo que nosotros hemos creído, nos tiene donde estamos. Yo estoy donde creí que podía estar, porque Dios me lo decía. ¿Tú sabes cuánta gente se rió, cuántos amigos míos se rieron de mí cuando yo entré a la iglesia? Pero el dicho dice, el que ríe último, ríe mejor. Ahora yo no me río de ellos porque como de verlos como están, no. El que ríe último ríe mejor porque yo puedo decir, y puedo sonreírme y puedo decir, Señor, gracias porque no hice caso a esas burlas. Porque hay gente que es muy sensible a las burlas. Hay gente que todo, cualquier cosa, mira, aunque tú no hables, de pronto se sienten. O sea, hablas, se sienten, no hablas, se sienten. Dios mío, bueno, ¿qué es lo que hago? Hay gente que es sensible, amado. Por eso, tú debes aprender que la justicia de Dios. ¿Tú sabes cuántas veces han juzgado a Dios porque Dios no habla? Y cuando Dios habla, también se siente. Dios mío, entonces Dios no haya que hacer tan bien. Si hablando es criticado y no hablando también, entonces la justicia de Dios, amado, para entender la justicia de Dios, tú tienes que saborear sus caminos. Por eso el salmista decía, cuán precioso, cuán dulce a mi paladar es tu palabra. Tu palabra es lámpara a mis pies. Amado, ¿tú sabes lo que David decía? David decía, andar en tus caminos para mí es dulzura, me siento tan bien. Es más, tu palabra es más dulce que la miel. Pero hay algunos que la palabra para ellos es, ay, Dios mío, pero ¿cómo? Dios siempre haciendo demanda. Entonces, la pregunta que te hace Dios es, ¿tú quieres llegar donde me dijiste que quieres llegar? Ok, yo te quiero llevar ahí, pero es a mi manera, no a la tuya. Termino con este texto que dice Isaías 56, 1, 2. Qué glorioso. Tengo entendido que Eliseo habló acerca del reposo la semana pasada. Dice, así dijo Jehová, guarda derecho y haced justicia. La justicia de Dios te da derechos. Porque cercana está mi salvación para venir y mi justicia para manifestarse. Amado, esto es temporal, lo que está sucediendo es temporal. Tu justicia y mi justicia va a ser exhibida como el mediodía. Pero aquel que no ha vivido en la justicia de Dios, lo siento mucho, amado, tú puedes ser parte de esta iglesia, pero si no has vivido en la justicia de Dios, este sistema te va a dañar. Yo no temo, amado, escúchame bien esto, yo no temo a que no haya alimento, yo no temo, no, compramos lo que se tiene que comprar. Mi esposa me decía, vamos a comprar lo que se debe comprar. Está bien, amor, está bien. No hay que andar desesperado por aquí y por allá, llevarse todo el supermercado para la casa. Porque aquí hay un tema. Cuando tú has andado en la justicia de Dios, la injusticia de este mundo no puede golpear tu casa. Si tú has sido justo con Dios, tu casa va a estar siempre llena de provisión y de sustento. Y si no lo hay, a alguien Dios va a usar para llevártelo. Pero aquel que no ha andado en la justicia de Dios, hermano, yo por mucho que te ame no voy a poder. Y por mucho que te amen los que están aquí, ninguno de nosotros vamos a poder salvarte de lo que te pueda tocar por causa de la injusticia. Por eso los caminos de Dios son justos. Justos y verdaderos son sus caminos, dice la palabra de Dios. Así dijo Jehová, guarda derecho y haced justicia, porque cercana está mi salvación para venir y mi justicia para manifestarse. Bienaventurado el hombre que hace esto y el hijo de hombre que lo abraza. Abraza a la justicia.
Abraza el derecho. Que guarda el día de reposo para no profanarlo y que guarda su mano de hacer todo mal. Mira, todo esto tiene que ver con lo que ha pasado estos días. Que guarda el día de reposo. ¿Qué es lo que Dios te está diciendo? Te está diciendo que guardes el sábado. Te está diciendo que tengas reposo todos los días. Reposa en Cristo. Él es nuestro reposo. Cristo es nuestro reposo. Y que guarda su mano de hacer todo mal. Amado, mucha gente fue expuesta a que su mano tocara lo que no debe. Por eso en este día, amado, yo no estoy aquí para juzgarte. Estoy aquí para mostrarte el camino de la justicia. Si te equivocaste en hechos o te equivocaste en pensamiento, necesitamos pedir perdón. Cualquiera de los dos actos es lo mismo. El materializado y el pensado es lo mismo. Por eso la pregunta final es, ¿qué quieres? ¿Justicia social o justicia celestial? Eso lo decides tú. Yo decidí por mi justicia del cielo. Aquella que me guarda, aquella que me sustenta, aquella que me protege, aquella que me cubre, aquella que me hace justicia, me muestra mi maldad, pero al mismo tiempo me exonera por causa de la humillación. La Biblia dice que todo aquel que se humilla va a ser exaltado. Lo que menos hemos visto en este tiempo es humillación. Hemos visto rebelión, altivez, corazones perversos. Hemos visto las más bajas expresiones. Pero no te intimides. Dios tiene mucha grandeza en medio de nosotros. Y estos son los escenarios donde podemos expresarlo. Yo no sé dónde Dios te tiene trabajando a ti, pero no temas de expresar la justicia de Dios. Porque la misma justicia que tú manifiestas es la misma justicia que te va a proteger. Pongámonos en pie en esta mañana.